¿sabes por qué esto? Aquí ya está bueno ya. Roberto, querido. Oye, feliz año, no te había visto. Feliz año, mira. ¿Tienes cortina musical? ¿Tienes cortina musical? ¿Tú me aplaudes? Lo cierto es que ¿Tú me aplaudes? varias cosas. Primero, tenemos la benzina más cara a nivel latinoamericano. Además de eso, está subiendo el dólar. Y de todas esas cosas queremos saber cómo podemos prepararnos hoy día, cómo vamos a vivir este año, cómo se viene este año, Roberto, a propósito de todos estos fenómenos. Sí, pues bueno, un comienzo de año bien complejo en lo económico, con un término del 2019 que ya fue bien difícil. El año 2019 ya venía antes del estallido social con una economía que venía pero muy baja, de poco muy crecimiento, lenta, ¿no? poco crecimiento económico, poca actividad. La gente que tuviera el rubro que tuviera no estaba vendiendo harto, para que la gente lo entienda, si bien en Claro, Eso claro. antes del estallido. antes del estallido social, la gente, el negocio que tuviera no tenía una buena cifra, lo que vendiera no lo vendía mucho, qué sé yo, era una economía bastante chata. Y luego con el estallido social, que hizo que mucho comercio, muchos negocios no pudieran funcionar, o si funcionaban después, funcionaban solo en la mañana, eso realmente fue ya un golpe en el suelo para la economía. ¿Cuál es el motivo del alza a las bencinas? Bueno, el alza de las bencinas ya venían subiendo antes del estallido social. Con el estallido social, lo que ocurrió fue que el dólar se disparó. De hecho, el Banco Central, ¿se acuerdan ustedes un día que estábamos acá, justo aquí mismo? Lo veíamos en vivo. Ese día quedó la escoba porque 8.38 el dólar justamente coincidió que yo viniera para acá, que ese día el dólar llevaba segundo a segundo subiendo 5, 7 pesos y fue una barbaridad ese día. Bueno, y yo les dije, el Banco Central va a intervenir. Si esto, bueno, intervino el Banco Central, pero finalmente el dólar se pegó un salto y el petróleo, el combustible, todo nosotros lo compramos con dólares. Entonces, por eso sube los combustibles. Ya, pero momento, paréntesis. En ese momento la autoridad, el ministro de Hacienda, paró la situación durante un tiempo para que las bencinas no siguieran Pero subiendo. la paró solo un mes. Un mes, fue claro. las 4 semanas que vinieron después del estallido social. Después lo reconoció, él le dijo a la ENAP, él tiene las prerrogativas, el mandato, le dijo a la ENAP, señores, congélenme la benzina. Pero eso fue solo un mes. Es como funcionar con el freno a mano, un poco como que vamos ahí tratando de parar un poco eso, pero en algún momento... en ese momento era crítico. Claro. Claro, ahora, el problema que hay, y esta es ahí la situación que la gente debe entender en la casa, que nosotros en el ámbito internacional que mide el tema del petróleo y el dólar, justo cuando los primeros días de este año el presidente Trump dice que van a llegar a una solución con China y la guerra comercial que nos tenía a nosotros muy complicado. Y uno dice, si no es pito, es flauta, porque ese 1 y 2 de enero las bolsas empezaron a subir, el dólar a bajar, había tranquilidad, los mercados funcionaban. Y en el día 3 de enero a Trump se le ocurre... Alcanzamos a esbozar una sonrisa y nos pusimos tristes del mundo. Oye, y el Matan a efecto, este general el efecto es así de inmediato. Es ¿ah? inmediato porque Es increíble. los mercados- en Medio Oriente están buena parte de las reservas internacionales de petróleo. Irán además es una potencia nuclear, entonces que se muestren los dientes Estados Unidos con Irán genera mucho ruido. Y ahí es lo que ocurre lo siguiente. Los grandes inversionistas mundiales se van de las acciones porque creen que las empresas van a vender menos, van a una situación caótica, y se van al dólar y al oro. Y por eso el dólar subió en el mundo y subió en Chile nuevamente. Yo necesito preguntar- Acá están los precios. Sacan la plata de las acciones y con esa plata compran dólares y compran oro. Y aumentan Roberto, el valor del dólar. Te puedo hacer una pregunta que me gustaría que lo pudiera graficar con la pizarra. Cuando se habla tanto que uno ve en el diario y dice el precio del barril del petróleo, ¿me podría graficar eso? ¿Cómo se compra? ¿Por qué se grafica el barril para que la gente pueda entender un poco? Bueno, a ver, veámoslo acá con pasar una pizarra con para la acá? pizarrita. Pásamela un poco. Sí. Ahí Ponla estamos ahí. viendo, vamos a ver ya los precios de las bencinas, pero para que tú le puedas explicar a la gente El barril de petróleo, nosotros compramos todo el petróleo. y que puedas hacer la evolución hasta los Claro, combustibles. claro, por supuesto. El petróleo nosotros compramos el 99% de lo que consumimos, lo compramos afuera. Ya. Ese 1% es lo que produce Punta Arenas, que es muy poquito. Claro. El 99% es petróleo O sea, comprado nosotros y lo todos sus importamos, derivados, lo importamos. benzina, parafina, gas, petróleo, el gas ahora que viene en barco, todo eso lo traemos afuera y hay que pagarlo en dólares. Ya. Por lo tanto, nosotros somos un país muy sensible al precio internacional de los combustibles y al precio del dólar. Y ahora, cuando ocurrió esto de Irán con Estados Unidos, se nos dio la tormenta perfecta. Claro. Porque subió el dólar y subió el precio internacional de los combustibles. Haciendo una alusión al tema de lo que tú decías del petróleo.
El petróleo, hasta antes de este conflicto, yo diría que no estaba generando tanto ruido. De hecho, el petróleo venía a la baja. No estábamos con un problema mayor con el petróleo, porque la economía mundial no estaba creciendo tanto, por lo tanto la industria, las empresas, no había tanto movimiento, entonces hay menos consumo en petróleo. Además, el boom de los autos eléctricos está haciendo también que se piense que va a haber menos consumo. Entonces el petróleo estaba con unos niveles razonables. De hecho, los países petroleros por ahí estaban medio complicados. Mira lo que ha pasado incluso con Venezuela, que es un país sudamericano que produce petróleo. Entonces, podríamos decir que el petróleo se estaba moviendo en torno a los $55 el barril en el primer semestre del año pasado. Eso era, podríamos decir, lo que estaba ocurriendo con el petróleo. Eso es un barril. Eso es un barril. Este es un barril de petróleo. Sí, mi dibujo muy mal. Muy bien. Es una medida, ¿no? El barril. El una barril de medida petróleo, sí. El precio, claro, exactamente. Y luego, cuando empieza el conflicto con Irán, y esto que asesinan a un general muy importante, el segundo hombre de Irán, este petróleo que estaba en 55 empieza a subir a 57 y después a 60. Así de rápido. Así de rápido. Y el día del asesinato de este señor Soleimani. Al otro día el precio internacional de petróleo llegó a los $70 el barril. Eso no ocurría hace mucho rato. Ya, es que uno podría pensar, pero no es tanta la subida. Explica que es monstruosa la subida. O sea, el pasar desde $57 a 70. De 57, claro, pero además recuerden que esto ocurrió con un dólar que llegó en su momento a 770 pesos. Entonces, es ahí donde la combinación de estos dos factores hizo que el precio de las bencinas empezara a subir. Y recuerden, lo que tú decías, Soledad Neto, muy importante, que ese mes que el ministro de Hacienda congeló la bencina, porque estaba el estallido social y no se podía tolerar en ese mes que hubiera un alza de la bencina, esa congelada igual se tiene que concretar. Entonces, al final lo que hace es chutear, no es que no hayamos salvado de eso, se prorroga, se posterga. Ahora Chile tiene una reserva cuando ocurre este tipo de situaciones, como para decir, oye, si nosotros reaccionáramos inmediatamente, las bencinas se podrían ir a las pailas. Bueno. ¿Hay un fondo de reserva? Esa es una pregunta, José, muy importante. Chile tiene un mecanismo que estabiliza los precios de los combustibles. Es el MEPCO, Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Qué es lo que hace eso? Que las bencinas no suban ni bajen más de 6 pesos por semana. Ya, está controlado. Eso es importante, claro. Entonces, la bencina, semana a semana, va a tener un rango de movimiento que puede ser más 6 pesos o menos 6 pesos. Y eso funciona de la siguiente manera. Si el precio de los combustibles a nivel internacional indica, por ejemplo, que en una semana la bencina debe subir 30 pesos, que es lo que yo creo que ha ocurrido en estos días, 30 o 40 pesos en una semana, al público solo se le traspasa 6 y los 24 pesos restantes lo asume el fisco, el Estado. Ellos son los que pagan. O sea, igual y ahí hay un fondo. Pagan todo. En realidad nosotros. Pero igual, que igual ahí es heavy, porque si uno piensa, sube la bencina, se le pasa al consumidor, uno paga efectivamente el que tiene un auto. Cuando el fisco subvenciona, pagamos todos, tengas, no tengas auto. Es un buen punto. Entonces también ahí hay que entender que es como que es un costo que se nos traspasa a todos. Está José Antonio Neme. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué rico que estés con buen pantalón además. Sí, no, te queda muy bien, veraniego. Me encantó a mí. Después vamos a mostrar el pantalón. Y lo que hay debajo. Oye, no. Por favor. Ahí está el pantalón, ven amarillo. No, se ve bonito, muy bonito. Muchas gracias. Primavera, verano. Muchas gracias. No, volvamos, bencina. Quería volvamos a la bencina. La composición del precio de la bencina en Chile, no solamente, siempre ponemos atención a la volatilidad del dólar porque compramos la bencina, la importamos y la pagamos en dólares. Y además también, evidentemente, al commodity del petróleo. Pero hay una composición impositiva que uno no puede desconocer. O sea, hay una carga que está puesta sobre la bencina en términos tributarios porque uno paga el impuesto específico a los combustibles. Si ese impuesto no existiera o se repartiera mejor entre el diésel y el resto de los octanajes, sería algo distinto también. ¿Así se puede hacer, José? ¿Se puede hacer, Roberto, eso? Sí. Solo para terminar del tema del subsidio, y de ahí vamos a lo de los impuestos, que es bien interesante.
Si la benzina baja, por ejemplo, 30 pesos en una semana, al público solo se le traspasa una baja de 6 pesos y ahí se devuelve la plata al fondo. Para complementar el círculo, ¿ya? Para que la gente entienda de cómo opera esto. Si quieren, vamos al tema de los impuestos, que es bien interesante. Yo ahí tengo una discrepancia con José Antonio Neme en esa materia. Como muchas discrepancias que tenemos en economía, pero bueno, pero está bien. Pero veamos, porque es importante que la gente sepa qué paga cuando paga un litro de benzina, que efectivamente más de la mitad uno está pagando impuestos. ¿Pasa lo mismo con la parafina, con todo tipo de combustible o no? No, la parafina no tiene, o tiene un impuesto menor. Pero la benzina, el de los combustibles, la benzina es el que tiene el impuesto mayor. Específico. De hecho, la benzina paga 2 tipos de impuestos. Veamos un precio estándar de 800 pesos, que más o menos creo, quizá un poco más, de benzina de 95 octanos, 1 litro. Le vamos a hacer una radiografía al litro de benzina. Sí, hay un gráfico ahí que estamos mostrando en pantalla que habla... mira, bueno. Actualizado, ¿verdad? Claro, sí, en realidad, estos son los precios de la Comisión Nacional de Energía Benzina en Línea, que yo siento que es una página bien interesante para ver, sobre todo quienes van a viajar por estos días por Chile y que van a tener que gastar harta plata en combustible. Estos son los precios promedio por ciudades de esta semana, recordando que ayer subió la benzina 6 pesos más. Bueno. Pero igual la diferencia por ciudades... No, o sea, Punta Arenas. Bien potente, mira. Claro, y eso tiene que ver con Punta Arenas con el traslado del combustible, porque el combustible estos llegan a la zona central principalmente. Claro. Y ahí entonces, efectivamente, las bencinas más caras están en el extremo sur de nuestro país. Bueno, voy a actualizar entonces si un precio estándar... 8.50, ¿no? Pongámosle 8.50. Para que sea más fácil hacer. Y esta es una radiografía de la benzina. Yo diría que más o menos entre IVA y el impuesto específico de la benzina, de estos 850, 400 pesos son de impuestos, por decirlo. No te creo. Claro, porque está el 19% del IVA más el específico. Dicen que es imposible sacar el impuesto específico, ¿no? Es imposible, y yo les voy a explicar por qué, y yo creo que no. Por lo tanto, si no pagáramos impuestos, que eso no va a ocurrir nunca, pero si no pagáramos impuestos, el litro de la benzina de 95 octanos sería de 350 pesos por litro. ¿Y los 100 restantes? ¿Por qué dices tú que es imposible, Roy? Es imposible por lo siguiente. El impuesto específico de la benzina recauda 2.500 millones de dólares al año. ¿Ya? Díganme ustedes, ¿qué ministro de Hacienda, qué gobierno va a renunciar a 2.500 millones de dólares al año? O sea, el único que sea capaz de diseñar un mecanismo más progresivo de impuestos, más aún, Roberto. Porque finalmente los impuestos... Las necesidades sociales que hay. Los impuestos específicos son lo más regresivo que hay. O sea, paga el mismo impuesto el señor que tiene un utilitario para trasladar algo y trabaja, o un taxista, que una persona que tiene un 4x4 de 45 millones de pesos. Y que a lo mejor tiene 3 de esos. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es que los impuestos específicos, así como los impuestos fijos, son de una estructura tremendamente regresiva. La idea es avanzar a un diseño tributario progresivo, donde quien tiene más pague más. Y quien tiene menos pague menos. En absoluto desacuerdo con José Antonio. Pero en absoluto desacuerdo. ¿Por qué? Cuéntanos. Yo encuentro que el impuesto específico es un impuesto absolutamente progresivo, no regresivo. Claro, progresivo es lo que tienen más pagan más. Hay estudios en Chile que indican que las personas, los barrios, las comunas más adineradas son las comunas que tienen más vehículos. Claro. Por lo tanto, si tú quieres eliminar el impuesto específico, ¿a quién estás beneficiando? En el caso de la región metropolitana, a la Dehesa, a Lo Barnechea, a La Reina, a Providencia, a Vitacura. ¿Y a quién estarías perjudicando? Cargando porque tienes ingresos que van a ayudar a gente pobre, a Maipú, a Renca, a Cerro Navia. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo con José Antonio. Yo encuentro que el impuesto específico es un impuesto que lo pagan los que tienen más. O sea, ¿tú crees que la recaudación de estos 2.000 millones de dólares... 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares, ¿se le está sacando efectivamente a aquellos que tienen más? Absolutamente. Además, absolutamente. Ahora, lo que sí puedo estar de acuerdo con José Antonio... Porque es un impuesto diseñado en dictadura para reconstruir el país luego del terremoto del año 85, que después
quedó permanentemente ahí sin ningún tipo de modificación. A mí me parece que no es justo. O sea, si a la opinión pública y a la gran mayoría de los chilenos se les aplicó un impuesto para un fin específico, como era reconstruir el país, luego del año 85, con todas las variantes que imponer una decisión en dictadura significa, además. O sea, que no le preguntaron a nadie. Entonces, bueno, lo ponemos y luego lo dejamos inmodificable a lo largo del tiempo. Yo no estoy diciendo que se renuncie a ese pozo. Yo no estoy diciendo eso porque entiendo que la recaudación fiscal es vital para el funcionamiento del país en todas sus áreas. Pero sí creo que Chile, tanto en esto como en el resto del diseño impositivo, podría avanzar hacia un mecanismo un poquito más progresivo y menos regresivo, porque está bien, yo entiendo que la gente que vive en ciertos sectores goza de más autos, en fin, y también daña más las calles, hay una serie de externalidades negativas de usar un auto. Pero yendo al caso a caso, o sea, si al final llegamos a ponerle rostro a esto, tenemos al señor con el utilitario y al señor con el 4x4, que están pagando lo mismo una vez que aportan lo mismo cuando van a un punto de venta de gasolina. ¿Sabes lo que habría que hacer? Habría que hacer un análisis de que si finalmente tú eliminas el impuesto específico, la gente, como tú decías, va a perjudicar más a la gente más de las comunas más Sacar pobres. 2.500 millones de dólares cuando estamos ahora con muchas demandas sociales, necesitamos mucho dinero. Si uno pagara como el permiso de circulación. Y lo otro, pero yo a creo lo que voy es que- lo que sí yo creo que lo que dice José Antonio es que puede ser un impuesto más democrático, porque fíjate que el petróleo paga un impuesto específico mucho más bajo que el específico de la benzina y el petróleo es mucho más contaminante. Por ejemplo. Ahora, el problema es que ahí está el lobby de los camioneros, que aquí en Chile históricamente ha sido muy fuerte. Bueno, y tú subes ese impuesto y vas a tener un paro de ¿no camioneros. podría ser que, por ejemplo, en las comunas, no sé, a lo mejor una locura lo que estoy diciendo, no se me vayan arriba, pero las comunas del sector oriente de la capital, donde hay gente que tiene más poder adquisitivo, la benzina fuese más cara que en otras comunas? Pero de hecho es más cara. Es más cara Pero porque... mucho más No, cara. vamos a ir a salir a buscar la No, benzina. pero diferenciar impuestos por comuna es imposible. Es que No, si lo por más comuna no, sensato es por o sea, tú ganas y sobre lo que ganas pagas. Si ese es el punto. O sea, porque poner En impuestos... todo orden de En cosas. todo Sí, orden de pero cosas. eso hoy día sí es una realidad. O sea, a los sueldos más altos, mayor cantidad de impuestos. Corrígeme. Pero sí, así es. Pero además, José Antonio, yo creo que pero- el impuesto específico que efectivamente, como tú dices, nace en dictadura, lo coloca Pinochet para financiar las carreteras que se destrozaron con el terremoto. había un propósito. 85, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, este impuesto ha cambiado mucho y yo diría que ahora, y lo han dicho la autoridad, es un impuesto verde. Es un impuesto verde que tienen todos los países desarrollados a los cuales nosotros aspiramos a seguir. Sí. Todos O sea, los de- países de- desarrollados. de ese Todo, impuesto todo. del No hay 85 ningún en país adelante se ha serio ido que modificando. no tenga este impuesto. Pero Ninguno. se ha ido modificando. Sí, claro, se ha ido modificando. ¿A qué le llamas impuesto verde? Que te están Al castigando por impuesto contaminar. verde, que es un impuesto específico, o sea que la gente en todos los países desarrollados paga, además del IVA, paga un impuesto porque es simplemente por el hecho de que tú por usar un auto estás contaminando, estás causando congestión. Es el impuesto que tienen los autos El ahora. castigo Es a el impuesto contaminar. verde. Es un Sí, el impuesto verde. Sí, El lo que pasa es impuesto que- específico yo creo que es un impuesto verde. Es un impuesto que debe haber porque tiene que generar un desincentivo al uso del vehículo. Pero es efectivamente propiamente así. tal. No lo hace. Sí, pues es así. Porque hay insisto, transferencias directas. Y es una recaudación de 2.500 millones de dólares No, sí, está bien. que nadie va a renunciar Perdona, a ella. ese impuesto verde lo pagan todos, Capitana Paje, insisto, Los que compran autos. las mineras. Bueno, solamente eso es lo que yo te digo, eso es lo que te digo. No lo pagan todos. Ah. Lo pagan solo los autos y los camiones el impuesto específico, o la gente que usa vehículos a petróleo, tiene un impuesto específico menor. Pero, por ejemplo, los aviones no pagan impuesto específico de combustible. Las Los mineras- barcos no pagan impuesto específico. La minera, si el camión es a petróleo, Paga un claro, impuesto pagaría uno, pero paga menos. Pero Entonces, entendiendo que si uno- se arreglara y esa carga, quizá el específico de la benzina Sería más podría justo. bajarse un poquitito, recaudan lo mismo y tienes ahí... Que cada decisión que se tome con respecto a eso está midiendo un poco el efecto que tiene. Entonces, me imagino que esto es una Lo que pasa es que cada vez que la han analizado, cada la vez han que se estudiado. entra en esta discusión, no acá, por supuesto, a nivel político, es como que estamos hablando de una cosa tabú. Como que no ¿O se no? puede tocar, dice. Claro, ni un ministro de Hacienda ¿Se atreve? se atreve a entrar siquiera en esa Es discusión. que tienes dos factores. Uno, ¿quién va a renunciar a toda esa plata? Y lo otro es con el O tema de los camioneros. ¿Cómo se genera esa plata en paralelo? O sea, Es que además es muy 2.500 fácil, no tiene ni un problema. El ministro de Hacienda cuenta ya con esa plata de entrada del primer año y se sabe que va a tener 2.500 millones de dólares. Pero imaginen, para ponerlo, para que ustedes lo vean, esta reforma tributaria que se está viendo ahora
que es justamente para enfrentar esta situación de la crisis social, va a recaudar 2.500 millones de dólares. O sea, tiene con el impuesto específico una reforma tributaria. Sí, pero yo insisto que hay que buscar un diseño más progresivo y aunque yo sé que las utilidades hoy día, el ingreso está agravado, sabemos que hoy día el principal ingreso del Estado chileno es el impuesto más regresivo que existe, que es el IVA. O sea, nadie me lo puede a mí discutir. El IVA es el impuesto más regresivo que existe. El IVA sobre el pan lo paga cualquier persona que quiera comer pan. ¿Por qué es tan alto el IVA? Bueno, eso ya es... Es que yo encuentro que es altísimo en relación al IVA de otros países que pagan más. 19%. En Sudamérica se mueve entre 16 y 17. Chile tiene 19. País europeo 20, 21%. Igual también ahí pero sí, José, en ese sentido, ahí yo estoy de acuerdo con José. Porque ocurre lo siguiente. Las familias más pobres de Chile, una persona que, por ejemplo, gana 300.000 pesos, esos 300.000 pesos los gasta en el mes que viene, completito, en consumo. Por lo tanto, ellos, al gastar todo eso en consumo, de esos 300.000 pesos, 19% se van al IVA. Claro. En cambio, una familia más adinerada, que la persona gana, por ejemplo, 3 millones de pesos, esa persona no consume en los 3 millones de pesos, consumirá 1, 2, no sé. Entonces, por lo tanto, proporcionalmente está pagando menos IVA que esa persona que gana 200, o está utilizando mensualmente. Roberto,